Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a analizar el decreto 546 del 2020. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño análisis sobre los antecedentes que tiene este decreto. Primero, sabemos que el 17 de marzo del 2020, mediante decreto 417 del mismo año, el presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de 30 días con el fin de conjurar la calamidad pública que afectaba al país por causa de la pandemia COVID-19. En desarrollo de la anterior norma, el presidente de la República expidió el decreto 546 del 2020, por medio del cual se adoptaron medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encontraran en situaciones de vulnerabilidad frente al COVID-19. Bueno, primero debemos tener en cuenta que es un estado de excepción. Un estado de excepción básicamente son respuestas fundadas a la juridicidad que impone la Carta Política a situaciones graves y anormales que no pueden ser enfrentadas por el gobierno a partir de sus competencias ordinarias. Sin embargo, una característica propia de este estado es que no deben de ser comportamientos arbitrarios. El ordenamiento mismo impone una serie de requisitos y condiciones que se deben de cumplir tanto en los decretos legislativos que declaran el estado de excepción como en aquellos que prevean las medidas legales excepcionales para hacer frente a la crisis que son conocidos como decretos de desarrollo. Bueno, también tenemos varios tipos de estados de excepción. Entonces, primero tenemos la conmoción interior, la emergencia económica, social y ecológica y la guerra exterior. Y también nos dan unos principios. Está el principio de taxatividad, en el que solo se puede declarar estados de excepción ante las situaciones que describí anteriormente. Está el principio de formalidad. Esto quiere decir que la entrada y salida de la normalidad se realiza mediante una declaración formal que notifica a toda la población y verifica el hecho habilitante y por ende activa los controles políticos y jurídicos. Y tenemos el principio de proporcionalidad. Aquí básicamente es que el uso de los poderes excepcionales debe ser el mínimo necesario para abordar la situación, sin suspender claramente derechos humanos fundamentales ni interrumpir el funcionamiento normal de las instituciones. Bueno, vamos a analizar estos principios, cómo se aplican a este decreto. Entonces tenemos el principio de taxatividad, que pues evidentemente está dentro de los tres estados, que es el estado de emergencia económica, social y ecológica. Entonces este lo cumple. Luego tenemos el principio de formalidad. El ingreso a la normalidad, en este caso la pandemia, se realiza mediante una declaración formal por parte del gobierno, el cual notifica a la población sobre las medidas excepcionales que se van a tomar y activa los controles políticos y jurídicos correspondientes. Bueno, y ahora en el principio de proporcionalidad. Bueno, aquí hay como dos aristas. Primero, es que el decreto busca mantener la proporcionalidad en el uso de los poderes excepcionales al establecer estas medidas específicas y temporales para abordar la emergencia de salud pública. Se garantiza que las medidas sean necesarias para para proteger la salud de las personas privadas de la libertad sin suspender los derechos fundamentales de manera indiscriminada. Entonces, en este caso, el gobierno establece para cuáles delitos no aplica tal excepción y aquí es donde debemos analizar si efectivamente esto no transgrede el principio de proporcionalidad o si va en contra de este. Bueno, el juicio de proporcionalidad que se desprende del artículo 13 de la Ley 137 de 1994 exige que las medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción sean respuestas equilibradas frente a la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Igualmente, la Corte varias veces ha precisado que el examen de proporcionalidad exige que las restricciones a derechos y a garantías constitucionales
se imponga en el grado absolutamente necesario para lograr el retorno a la normalidad. Bueno, y en primer lugar también hay que decir que los delitos que están excluidos son los que suponen graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Tanto así que la Corte Internacional ha dicho que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, que es el concepto de la humanidad como víctima. Entonces, nos dice muy claramente que los estados tienen la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena. Bueno, dejando este punto claro, quiero hablar de que en el caso de que la persona sea de aquellas a las que se les debería conceder la medida en razón a su vulnerabilidad, pero se le excluye en razón a la gravedad de su delito, es preciso que el Estado le deba garantizar de igual manera el derecho a estar en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Y esto pues lo digo de acuerdo al propio texto del decreto, que debe ser especial, es decir, que debe tener acondicionado específicamente para tal propósito un lugar, ¿cierto? Para minimizar el contagio del COVID-19. Bueno, y finalmente la conclusión es que la restricción impuesta a estas personas es constitucional, en tanto que cumple los principios que dijimos anteriormente y se garantiza el goce efectivo de estar en un lugar especial que minimice el riesgo de contagios de la pandemia por COVID-19. Entonces, en este caso podemos decir que la reclusión es razonable y proporcionada constitucionalmente, sí, teniendo en cuenta si tales personas pueden ser ubicadas en tal lugar especial que minimice eficazmente el eventual riesgo del contagio. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya quedado claro el tema. Gracias.